Buenas tardes con todos. Les habla Pozo Alexis, eh, estudiante de segundo electromecánica. Eh, a continuación les voy a hablar lo que es el campo eléctrico y el campo magnético, lo cual podemos mencionar que un campo magnético es un campo un campo de fuerza que es creado como consecuencia del movimiento de cargas eléctricas, o sea, el flujo de la electricidad. Y el campo eléctrico presenta la fuerza que experimenta una carga. Entonces podemos mencionar diferencias de estos dos campos, tanto el eléctrico como el magnético, en el cual en el campo eléctrico nos menciona que es una fuerza alrededor de la partícula de carga eléctrica. Su polo es mono porque induce en una carga positiva y termina en una carga negativa. Y el campo magnético es la región alrededor de los polos magnéticos donde los polos exhiben una fuerza de atracción o repulsión. Es dipolo, lo cual se genera en el polo norte y termina en su polo sur. Podemos mencionar fórmulas para calcular estos campos magnético y el eléctrico. Para el campo eléctrico tenemos como su unidad de medición que es el voltio sobre el metro o newton sobre coulombs, lo cual se representa en una fórmula, lo cual es E es igual a F sobre Q, lo cual E significa el campo eléctrico en voltios sobre metro, newton sobre coulombs, que eso es igual a la fuerza eléctrica en newtons, y sobre Q, que es la carga en coulombs. También tenemos una fórmula para medir el campo magnético, lo cual su unidad de medición es el Tesla, que es el newton por segundo sobre el coulombs por metro. Que eso significa que la B es del campo magnético y esa letra que se parece a la U es la constante de permeabilidad magnética por el producto de la intensidad de corriente, y todo eso sobre 2pi sobre d, que es la distancia, que es la distancia desde el punto donde se va a calcular el campo magnético hasta el conductor. Como podemos ver aquí también nos muestra unos gráficos donde nos muestra las reacciones de estos campos, lo cual nos dice que las líneas de campo eléctrico pueden ser en distintas direcciones, pero las líneas de campo magnético son siempre cerradas. Entonces, el campo eléctrico se le conoce como monopolo, porque una de sus polaridades en un conductor se dirigen a una sola dirección, como se puede observar. Eso quiere decir que las líneas del campo eléctrico no forman un circuito cerrado, pero cuando hay dos polos, como se puede ver ahí, positivo y negativo, o sea, siempre y cuando sea polos opuestos va a haber atracción. Entonces, como se observa en el gráfico, se ve como las líneas son atraídas por el polo opuesto. Y cuando no hay una distancia más cercana, se puede observar que las líneas del otro polo fluyen sin ser atraídas al polo opuesto. Aunque también cuando son dos polos positivos o dos polos negativos, son polos o polos del mismo signo, no va a haber atracción.
Acá en el campo magnético, en cambio, se le conoce como dipolo, ya que forma un campo magnético, forma un campo magnético que se necesita de polaridades opuestas para generar el campo magnético. Esto quiere decir que la línea magnética forma un bucle cerrado. Como se puede observar del polo norte, fluye ahí una línea, un bucle que es dirigida hacia el polo sur, generando ese tipo de onda magnética. De polo norte a polo sur. Aquí podemos también mencionar unos instrumentos de medición. Como se puede ver, tenemos aquí el electrómetro en la primera imagen, lo cual es un instrumento de medición que se basa en la acción de la fuerza electroestática entre electrodos metálicos cargados. Y en el segundo gráfico podemos ver el magnetómetro, lo cual menciona que es un sensor, un dispositivo electrónico de medición, el cual mide y cuantifica las fuerzas magnéticas, que suele utilizarse como brújula electrónica configurado para detectar el polo norte magnético de la Tierra y así definir dónde está el polo geográfico. Aquí podemos mencionar unas de sus aplicaciones en lo que es el campo eléctrico, donde una de sus aplicaciones es en la iluminación o alumbrado público a la iluminación usando la electricidad, como en vías públicas, la iluminación para viviendas y especialmente en lugares de trabajo cuando las condiciones de la luz natural no proporcionan la visibilidad adecuada. También así como en transformadores eléctricos, lo cual son bastante utilizados para el aumento y disminución de la corriente eléctrica. En el campo magnético, por otro lado, se utilizan grandes imanes en el cual se emplean en la industria de la generación eléctrica, por ejemplo, en la medicina. Se utilizan para exámenes de resonancia magnética. En la ingeniería, el desarrollo de motores, la conducción y almacenamiento de cargas eléctricas, pero sobre todo en lo que es la electrónica. En la computación, por ejemplo, depende en gran medida el aprovechamiento del magnetismo para el registro de información, combinándolo con la corriente eléctrica y el conocimiento de los semiconductores. Eso puedo mencionar todo lo que son las diferencias, los instrumentos de medición y sus aplicaciones. Espero que les haya servido de algo. Gracias.